Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? Les saluda su pastor y amigo Sergio Monsalve desde Carepa, Colombia. Quiero compartir con ustedes hoy un tema especial que he llamado Pequeños Gigantes. Pero antes, mientras usted busca su Biblia y en el lugar donde se encuentra, déjeme compartir con ustedes un fraternal saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de Dios siga gobernando sus corazones. Mientras usted busca en su Biblia el primer libro de Samuel, capítulo 17, yo quiero contar a usted una pequeña fábula que nos va a servir como ilustración. Cierto día, un elefante iba cruzando un viejo puente colgante hecho en madera, y sobre el elefante había una hormiga. Con cada paso del enorme y pesado elefante, el viejo puente se estremecía. Al pasar al otro lado, le dijo la hormiga al elefante: «¡Uy! Por poco y tumbamos ese puente». ¿Qué podemos ver en esta pequeña fábula de ilustración? Vemos a un pequeño, a una hormiga, que al sentirse consciente, al estar consciente que está en un gigante, como en este caso es el elefante, se siente como tal. La invitación a pensar es: cuán grandes, cuán gigantes podemos ser nosotros si estamos en Jesús. Voy a invitarle a que lea conmigo en el primer libro de Samuel, capítulo 17, desde los versículos 1 hasta el 11, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efesdamín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Señor y Dios nuestro, en esta hora venimos presentándonos delante de ti en oración. Este tiempo está puesto en tus manos, que son las mejores manos, las manos santas de amor y poder. Maravilloso Dios, yo te ruego que pongas en mi boca la palabra que debe ser dicha, y que cada persona a la que llega este mensaje pueda ser bendecida con tu palabra. Que esta semilla de palabra se guarde en nuestro corazón para que tu Espíritu Santo con ella dé fruto conforme es tu propósito. Oramos con acción de gracias y creyendo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, como ya les había dicho, he titulado este estudio Pequeños Gigantes. Primero, características de la guerra. Es igual a decir de la vida, es decir, las circunstancias que nos rodean, los retos diarios. Y esto usted puede encontrarlo en el
capítulo 17 del primer libro de Samuel, desde los versículos 1 al 11 que acabamos de leer. Hay una situación real, hay dos frentes, uno de los filisteos, el otro de los israelitas, los separa un valle y ambos están en frente de batalla. Hay una guerra convocada y ellos están ya en una circunstancia precisa. Así como usted y yo cada día estamos en nuestro campo de batalla enfrentados a diferentes circunstancias, a diferentes dificultades, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel laboral, a nivel académico, en fin, tus deudas, tu desempleo, tu enfermedad, las discusiones con tu pareja, con tus hijos, con tus jefes, cualquiera que sea la circunstancia que nos está rodeando, hay una circunstancia específica que está descrita y que tiene un problema particular. Aquí es donde usted y yo vamos a empezar a descifrar este tema. Determinar las prioridades en el Señor es algo fundamental para cada creyente. Determinar las prioridades en el Señor. Ahí mismo, en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, lea conmigo los versículos 14 y 15 de la palabra del Señor y dicen así: Siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Encontramos en estos versículos que David tenía perfectamente definida su prioridad. Para el caso, la prioridad de David era cuidar las ovejas de su padre. ¿Cuál está siendo nuestra prioridad? Para ser verdaderos gigantes en el Señor, tenemos que empezar por determinar nuestras prioridades, tener un orden específico. Luego vamos a encontrar: nunca descuides tus prioridades y responsabilidades. Y le voy a invitar a que lea conmigo desde el versículo 17 hasta el 20. Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Encontramos entonces que David tenía su prioridad y que David fue responsable con su prioridad. Hoy en día nosotros tenemos muchas veces dificultad para mantener, para cuidar, para perseverar en nuestras prioridades. Y si usted me deja hacer un paréntesis, ni siquiera tenemos un orden de prioridades para nuestra oración. Mire, mi amigo, y mire, mi hermano. Aquí ocurre lo siguiente: en la iglesia vivimos un fenómeno que para mí es preocupante y es el activismo. Estoy plenamente de acuerdo que la iglesia tenga cantidad de actividades porque es un organismo vivo, un cuerpo en el que hay muchos miembros y entre todos podemos llevarlas a cabo. El problema es cuando alguien entra en el activismo y se compromete con todas y cada una de las actividades en la iglesia y termina descuidando tanto lo uno como lo otro y no tiene un orden de prioridades. Y esto no solo pasa en la iglesia, pasa en la familia, pasa en el estudio, pasa en el área laboral, y por eso muchas veces terminamos pensando: si yo hago tanto, ¿por qué no me rinde? Si yo hago tanto, ¿por qué he fracasado? Si yo hago tanto, ¿por qué no obtengo el resultado que quiero obtener? Y si hacemos un pequeño análisis, podemos encontrar que nuestro problema parte de no tener definidas las prioridades y de haber descuidado las prioridades. Acá David nos da un claro ejemplo a nosotros: nunca descuides tus prioridades y responsabilidades. Podríamos decirlo, hay que tener orden y diligencia. La prioridad que vemos que David había establecido era cuidar las ovejas de su padre.
su padre le da una nueva responsabilidad, que es ir hasta el campo de batalla para llevar algunas cosas a sus hermanos, para llevar otras cosas al jefe de los 1000, para verificar el estado en que estaban sus hermanos y tomar alguna prenda de ellos para llevarle a su padre. Pero encontramos aquí algo hermoso. Dice la Biblia que David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Note bien que David no dejó la responsabilidad de cuidar las ovejas botada por cumplir una nueva orden. David tuvo en cuenta que ya tenía su prioridad, que ya él había recibido la orden de Isaí, su padre, de cuidar las ovejas, y la Biblia nos deja ver que con diligencia y con orden las dejó a cargo de un guarda mientras él iba al campo de batalla. Otro aspecto es, una responsabilidad no te puede hacer dejar la otra. Esto es bien importante. Lea conmigo, por favor, el versículo 22 y 23. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Mire que acá David no descuidó la carga, no descuidó lo que llevaba, tuvo orden y fue diligente. Dice que dejó su carga bien encomendada, dice, en mano del que guardaba el bagaje. Su carga la aseguró porque ya no tenía tiempo tal vez de estar entre el campamento y ya tenía que ir al frente de batalla para poder buscar a sus hermanos, y dejó la carga al cuidado. Aquí hay una gran coherencia en establecer las prioridades y no descuidar su prioridad cuando hay una nueva responsabilidad. Segundo punto importante que vamos a considerar: la importancia de la cobertura y la autoridad delegada. Le voy a invitar a que lea conmigo el versículo 37, y para mí, para su pastor y amigo Sergio Monsalve, esto es clave. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Para mí esto es clave. Hoy en día muchos hermanos, cuando medio empiezan a sentir que va a fluir su ministerio, ya quieren ser independientes, ya no aceptan cobertura, ya creen que entonces son apóstoles y abren otro espacio diferente, simplemente porque empiezan a destellar en ellos un liderazgo. Yo le voy a dar una clave, hermano. Quien no se sujeta a la autoridad nunca puede establecer tampoco él autoridad. Y usted puede engañar a todo el mundo y hacerle creer que está sujeto a autoridad, pero Dios sabe si sí o no, y aún las tinieblas sabrán si estás bajo autoridad o eres un rebelde en independencia. Algunos llaman eso independencia. Acá hay una clave. David estaba bajo la autoridad de Saúl, y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Este es el segundo aspecto que estamos considerando. 2.1 o 2a. El principio de cobertura, manto de autoridad delegada, transferencia de autoridad y poder. Lea conmigo el versículo 38 y 39. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Mire que aquí hay algo importante. Saúl dio a David la autorización, la orden precisa: ve y Jehová esté contigo. Es decir, le envió, y le envió en bendición.
Y luego Saúl da cobertura, pone sus vestidos a David, su vestidura la pone a David. Está perfectamente claro y podemos establecer que estas vestiduras no sirvieron a David, porque Dios a cada uno nos da nuestro propio molde, nuestra propia vestidura, nuestras propias características, nuestras propias herramientas, de acuerdo a cómo y en qué vamos a ser usados por Dios. Él nos equipa. Pero lo que sí podemos tener perfectamente claro y encontrar en este texto es que hay una transferencia de autoridad. Saúl delega la autoridad y el poder sobre David. Ojo que aquí David no fue un joven rebelde independiente que apareció con 3 piedras y una honda o cauchera, como las conocemos en algunos países, para ir a derribar un gigante. No. Aquí hay una serie de cosas que viene cumpliendo David. 2.2 o 2b. Transferencia de las situaciones al campo espiritual. Aquí usted y yo tenemos mucho que aprender, amigo hermano. Cada uno trasladó su realidad física al campo espiritual. Acá perdió Goliat su posición de gigante y poderoso al invocar a sus dioses que frente a Dios son insignificantes, inoperantes, por no decir inexistentes. Y David perdió su condición de pequeño y frágil al entregar a Dios la situación y ser en él un verdadero gigante. ¿Sabe, hermano? Nosotros tenemos que aprender a trasladar nuestras situaciones, nuestras dificultades, nuestros problemas a nuestro campo espiritual. Ahí, cuando usted no le dice a Dios lo grande que es su problema, sino que usted le dice a su problema lo grande que es su Dios, ahí hay un principio de victoria para cada creyente. Lea conmigo versículos 42 al 47. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Aquí, hermanos, fue donde Goliat perdió con David. Diría yo incluso más, que David venció a Goliat. La suerte estaba echada. En condiciones generales, normales, Goliat mataría a David. No era el primer israelita que matara a Goliat. Eran ejércitos enseñados a combatir. No era la primera vez que el pueblo de Israel se enfrentaba a los filisteos. Y era un gigante que desde muchacho había sido formado en la guerra. Es decir, alguien que potencialmente ya estaba enseñado, acostumbrado a matar y matar y matar. Eso para él era práctico. Eso para él era normal, cotidiano. Y David no conocía la guerra. David no había sido preparado para la guerra, pero David tenía su propia armadura, su propio molde, su propio equipamiento en el Señor. A mí me llama la atención que aquí se traslada de lo físico a lo espiritual. Goliat, a pesar de ver la fragilidad de David, no siente confianza en su propio poder, sino que se siente ofendido en su propio orgullo de ver que viene un pequeño con un cayado y una honda o cauchera para enfrentarlo. Y lo que él hace en su orgullo lleno de rabia es maldecirle por sus dioses. Trasladó
su victoria física, que prácticamente la tenía asegurada, al campo espiritual y perdió, porque ese gran gigante ahí era menos que un enano. Y David, que era un joven frágil, no experto en guerra, sin armadura, con unas armas no convencionales, trasladó su situación, su problema, el gigantón que tenía enfrente enseñado a matar, al campo espiritual. Dijo que él había provocado a Dios y dijo que por haber provocado al Dios de Israel, ahora ese Dios iba a entregarle en sus manos. Y David va incluso más allá. David no solo habla de Goliat, dice, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Ya aquí habla en plural y los mete a todos. Después de usted trasladar, mi amigo y hermano, su situación, su dificultad, su problema, la drogadicción de su hijo, el alcoholismo de su esposo, el mal genio de su esposa, la dificultad con su jefe, la dificultad académica o cualquiera que sea la dificultad que usted está presentando, hay una necesidad, una facilidad más bien digamos, hay una facilidad para nosotros y es presentarla delante del Señor. Cuando usted y yo la presentamos delante del Señor, en Él está garantizada nuestra victoria. Ahora, hermano, después de usted trasladar su situación al campo espiritual, debe tener algo fundamental: diligencia. 2.3 o 2c, como usted lo esté enumerando. Diligencia. Mire conmigo el versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. ¿Qué fue lo que hizo David? Ser diligente. No simplemente se echó ahí en la pereza pensando, Dios es el que pelea por mí. No, estando convencido él que la victoria era del Señor y que era el Señor quien daba la victoria, él fue diligente. Corrió, se dio prisa y corrió al campo de batalla. Muchas veces también nuestro problema es que decimos confiar en el Señor, pero no hacemos nuestra parte. La misma Biblia dice que la fe sin obras es muerta, mi amado hermano, mi amado amigo. Es necesario ser diligentes, trasladar las cosas al campo espiritual, sí, pero ser diligentes. Y tercero y último punto, hermanos, la misma situación adversa se revierte en bendición y sin salir de ella aún, Dios cambia las cosas. La misma situación adversa se revierte en bendición y sin salir de ella aún, Dios cambia las cosas. Lea conmigo desde los versos 49 al 53. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron, levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaín hasta Gat y Ecrón, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Mire, hermano, aún en la misma situación, sin salir de ella aún, estaban en el mismo campo de batalla, en el mismo valle, entre los mismos dos lugares donde estaba un ejército y el otro, frente al mismo paladín que llevaba un montón de días amenazándoles y haciéndoles retroceder, provocándoles y metiendo en ellos un miedo.
En esa misma situación se trasladó al campo espiritual. David fue diligente, no estaba obrando como una rueda suelta de la carreta, estaba con una autoridad y un poder delegado por Saúl, y estaba bajo la autoridad y el poder delegado de su padre, que fue el que le envió, y no había descuidado su responsabilidad. Las ovejas las había dejado al cuidado, la carga que envió su padre la había dejado al cuidado de un guarda. Es decir, David vino enlazando una serie de patrones de comportamiento que al final le permiten en el Señor esta gran victoria. Concluimos. La Biblia nos enseña a través de la vida de David unas fórmulas precisas de Dios para hacer en él verdaderos gigantes y hacer morir en derrota las situaciones adversas, pero solo en él, en nuestro Dios, y solo cumpliendo su palabra, obedeciendo su palabra. Seamos verdaderos gigantes en el Señor y su santa palabra. Cualquiera que sea tu Goliat, cualquiera que sea tu situación adversa, aún sin salir de ella, aún en medio de esa misma situación, Dios te da la victoria. Recuerde, mi amigo y hermano, que este tema que hemos compartido en esta mañana ha tratado primero mi vida, y por eso lo puedo compartir para que también trate la suya. Soy su amigo y pastor Sergio Monsalve, de Ministerio Palabra Viva.